paciente requiere, en ese lugar no es factible de ser realizado. Bueno, habrá que ver el traslado de ese paciente, habrá que ver cómo se actúa en esa situación. Pero esto es una cuestión a tomar en cuenta. Esto, vuelvo a repetir, es una ética de máximos no coactiva desde el punto de vista de lo normativo, de lo ideal, que no se malinterprete, lo vuelvo a repetir una vez más, es que se cumplan los 4 principios. Pero frente a un choque de principios, como vimos antes, frente a un pedido de autonomía y por otro lado choca contra el principio de no maleficencia, según esta escala jerárquica, estaría prevaleciendo el principio de no maleficencia, ¿sí? Frente a un pedido de beneficio, por ejemplo, un pedido de determinado tratamiento médico, y no hay, como decíamos antes, del principio de justicia, no hay distribución de recursos adecuado por el motivo que sea por ese centro, bueno, prevalecería el principio de justicia de atender, en primer lugar, a aquellos pacientes que más lo requieren frente a un paciente que requiere un tratamiento, pero que no es de extrema urgencia. En ese caso, frente a la colisión de principios, bueno, prevalece el de justicia frente al de beneficencia, por ejemplo, para que ustedes vean una forma de cómo se resuelve un problema ético que se puede llegar a dar desde esta ética de mínimos y ética de máximos, desde el principialismo, ¿sí? Es una de las fórmulas de resolución del principialismo. Yo me parece que lo dejaría en este lugar, porque después ya viene la forma de resolución del personalismo y me imagino que ya deben estar cansados y quiero que les quede claro estos temas. Que no falta mucho, pero la parte que queda de la clase me parece la vamos a ver la próxima semana. Cómo resuelve el personalismo los problemas éticos y los distintos pasos que tiene que tener en cuenta un comité de ética. Son 6 pasos, los distintos pasos que tiene que tener un comité de ética para resolver un problema ético clínico, basado en todo esto que estamos viendo. Pero me parece que ya están teniendo todo un bagaje de conocimientos técnicos, en principio conocimientos técnicos, después vamos a ver cómo esto se aplica en lo concreto, para que ustedes vayan leyendo y para que vayan incorporando y para que vayan pensándolo. Lo importante es que ustedes vayan pensando los temas, que por lo que estoy viendo en las clases y las preguntas, muchos de ustedes lo van efectuando, ¿no? Lo van realizando. Quedan unos minutos, no sé si quieren hacer alguna consulta sobre todo lo que estuvimos viendo durante esta mañana. Una pregunta. Después, el tema, hay un artículo que yo les subí, Metodología del Análisis Clínico, que mucho de lo que está en ese artículo es lo que yo les estoy comentando. Les pido que lo lean dentro de sus tiempos, de sus posibilidades, y si surgen dudas que me escriban en la semana o el próximo viernes vemos esas dudas, esas consultas, ¿sí? Si nadie tiene dudas, podemos aprovechar estos minutos para que nos cuente un poco de qué va a ser sobre el trabajo, por ejemplo, que usted dijo que habría que entregar, o más o menos la modalidad del examen para ver cómo enfocamos el estudio. Sí, a ver, el trabajo es, me lo envió hay 2 doctoras que trabajan conmigo en la cátedra, Catrián Sotelo y la doctora Miranda,
La doctora Miranda es una médica que tiene mucha experiencia en bioética, y ella me acercó eh, una posibilidad de trabajo que yo la tengo que revisar para pasársela a ustedes, que es sobre una entrevista a un paciente. Así que después lo voy a revisar y no les puedo adelantar mucho más porque me lo envió esta semana, así que lo tengo que mirar. Si les estaría comentando, estaría faltando a la verdad, porque la verdad que no tuve tiempo de mirar el trabajo que ya me alcanzó. Pero sería sobre una entrevista los distintos puntos que habría que tener en cuenta. No es, a ver, trabajo no es nada terrible. En anteriores cursadas lo que hemos hecho es comentario de alguna película referido a las corrientes y a los principios, que básicamente ese trabajo yo lo hice para que ustedes vayan leyendo y vayan estudiando. ¿Sí? Eh, Todo lo que uno evalúa o considera tiene que ver con la comprensión y con la posible aplicación de los conceptos. Claro, Eh, ahí apuntaba mi consulta sobre la evaluación, sí, porque como las clases eh, permiten que intercambiemos opiniones, intercambiemos sí, posturas, sí, interpretaciones, etcétera. sí, Después, tal vez la parte estrictamente teórica, conceptual, sí. no sé si es eso lo que se va a evaluar o tal vez teniendo todo lo que fuimos recogiendo durante cada encuentro, tener que hacer alguna actividad en la que tengamos que nosotros pararnos como profesionales o algo así. Sí, puede ser las dos cuestiones. Sí, está muy bien la Ok, pregunta que como planteas. para ver cómo enfocamos el estudio y Sí, cómo sí. también No, encaramos las clases, los encuentros, no, ¿no? no, perfecto. Me gustó mucho tu pregunta porque le sirve al resto. Eh, es muy, muy concreta y creo que a ver si la interpreto bien. Eh, los conocimientos teóricos sirven, de mi punto de vista, para ser aplicados. ¿Sí? Por lo que yo veo, muchas veces a ustedes se les evalúan en general muchas veces con multiple choice y conocimientos más que todo de repetición de ciertos conceptos. En bioética hay todo un cúmulo de conocimientos técnicos que son los que estamos viendo. ¿Qué es el principialismo? ¿Cuáles son los principios del principialismo? ¿Qué es el personalismo? ¿Cuáles son los principios del personalismo? ¿Cuáles son las corrientes que influyen al principialismo? ¿Cuáles son las corrientes que influyen al personalismo? Todos esos son conocimientos teóricos y cada una de esas corrientes tiene un concepto, ¿no? Ahora, la forma, algunos de ustedes ya me conocen y bueno, deben haber recabado información. Yo los exámenes que tomo, generalmente me gusta ver si el alumno, más allá de repetir un concepto, que desde mi punto de vista no tiene tanta funcionalidad, si incorporó ese concepto, pero si aparte sabe cómo aplicarlo y si sabe cómo conectarlo con las situaciones concretas, porque si no, no sirve de nada. Está estudiado que un conocimiento teórico dura pocas horas y a veces pocos días, ¿no? Mucho de lo que uno ve en una cursada después, desde el punto de vista estrictamente de la memoria exacta, uno lo pierde. Eh, hay estudios hechos sobre que uno recuerda en realidad lo que hace. eh, Hay un porcentaje que uno recuerda lo que uno lee, otro porcentaje que uno recuerda lo que escucha, y el porcentaje mayor es lo que uno lee, lo que uno escucha y lo que uno practica. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de los conjuntos de conocimientos eh, técnicos, el conjunto de conocimientos de habilidades y el conjunto de conocimientos de actitudes. Lo ideal es que uno pudiera llevar los conocimientos teóricos
a las habilidades y de ahí a las actitudes. Claro, Eso, pero como sí, como los temas que estamos tratando, que se abren debates, se abren posturas, intercambiamos opiniones, todavía no o sea, empezamos, como todavía no empezamos, bueno, pero sin todavía no embargo, empezamos, claramente gran parte de los encuentros todavía no llegamos al barro. nos despiertan inquietudes a todos, vamos intercambiando, está muy bueno, que enriquece muchísimo también para ver una postura de repente que uno no la había considerado, otro Ujú. compañero sí, y es Sí, enriquecer eso. Pero digamos, convengamos que, que tanto los dilemas como los problemas éticos son complejos, y sí, una cosa es en un momento puntual, estático, en el tiempo, con el tiempo acotado, un examen, responder respuestas sobre definiciones conceptuales que uno las puede estudiar, y otra cosa es marcar una postura en pocos minutos con respecto a un tema complejo, teniendo en cuenta todas los temas éticos estos que fuimos sí, sí, a ver, creo que te interpreto. y no siempre, o sea, probablemente puedan existir tantas posturas como individuos ante un tema, un dilema ético, por ejemplo, o un problema ético, y, y todas pueden estar, digamos, correctas, ¿no? Más que nada pensando en lo que se puede plantear al momento del examen para ver cómo resolverlo. Sí, a ver, creo que te interpreto lo que a donde vos querés ir con tu pregunta. Eh, Muchas veces se confunde Porque esto. tampoco considero que no sé, debe ser complejo también corregirlo, ¿no? Sí, es muy complejo y cada examen, muchos de ustedes no lo saben, pero ya que lo están preguntando, cada examen es visto por 3 docentes y yo generalmente miro los exámenes 3 veces. Yo particularmente miro los exámenes 3 veces. O sea, por eso cuando un alumno pide una revisión ya fue visto casi 9 veces en algunos casos. O sea, hay todo no es que uno lo mira a las apuradas, por eso también se tarda en la corrección, ¿no? Porque hay todo Claro, y ahí uno como tiene que que dar una fundamentación de por qué está bien y por qué está mal. claro, ahí está. Así como en un comité uno tiene que dar una fundamentación de por qué toma una decisión, uno como docente tiene una responsabilidad y da una fundamentación cuando a un alumno le va mal de por qué, y tiene que estar seguro, porque obviamente porque uno no puede decir está mal porque sí. Claro, y si Hay se toda una revisa fundamentación. tantas veces debe ser porque de entrada no es concluyente que sea No, 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 aprobado eso por una o... cuestión de responsabilidad se hace, no Claro, porque si es concluyente o no es concluyente. ah, ok. En otras materias, yo doy clase en otras materias que no son de bioética y también tengo la misma manera, Claro. Ah, no, el decía por la mismo, complejidad de los temas. por la complejidad de los temas y por una responsabilidad, porque uno, a ver, vamos a hacer, ya que sacaste el tema, uno es humano y uno puede tener un día determinado y después mira el mismo examen a la semana y ve otras cosas que antes no vio. Y desde mi punto de vista, siempre uno trata de evaluar a favor del alumno, siempre, siempre. Y trata de encontrarle cuestiones positivas al examen del alumno. Capaz que uno en un día no ve determinadas cosas, la ve a la semana y dice, ah, no, mira, esto no lo había visto y está bien. Y eso pasa. Y entre los docentes que corregimos también. Mirá este tema, mirá, no es porque es subjetivo, no pasa por ahí, sino pasa por una responsabilidad de cómo uno corrige y de que esté fundamentada la corrección. Eso por un lado. Por otro lado, eh, uno no toma, no evalúa opiniones personales. Muchas veces se confunde eso. ¿No? No, ponele al profesor, el profesor está a favor del aborto, poner a favor del aborto, ¿no? El profesor está en contra del aborto, poner en contra del aborto. No, así no se evalúa, eso no es una clase de ética, no tiene nada que ver con lo que uno evalúa, tiene que ver con toda la fundamentación y con toda la metodología y con toda la sistemática que uno está viendo y de ver por qué uno se para en un lugar o en otro en base a todos los elementos que uno va dando a lo largo de la cursada. Porque si no, este es un gran tema, y eso es lo que confunde en la materia, que muchos, eso lo vamos a ver si tenemos la posibilidad en la próxima clase,
de que la bioética contra lo que se piensa tiene toda actividad humana tiene un rasgo de subjetividad. El derecho tiene un rasgo de subjetividad. No es que el derecho, y eso muchas veces los alumnos me decían no lo saben. El derecho tiene un grado de subjetividad porque el derecho se basa en normas, valores, que son los de una sociedad determinada. Mucho de lo que vimos hoy también se puede ver para el derecho. El derecho no es algo 100% objetivo, lo cual no quiere decir que no tenga objetividad, lo mismo que la bioética. La bioética tiene, no es que cada uno piensa, opina lo que se le ocurre y que cada uno puede decir cualquier cosa. Muchas veces hay personas que dicen cualquier cosa. Yo siempre digo, cada persona es respetable, no cualquier idea es respetable. No cualquier idea es respetable. ¿Por qué? Porque hay ideas que son totalmente irracionales, por así decirlo, y bueno, el tema es detectar esas ideas que no tienen una fundamentación, una lógica. Para ya que uno siga respetando a la persona por el hecho de ser una persona, pero si no, sí, ahí entras en un grado de subjetividad muy amplio y que ahí sería imposible de evaluar cualquier cuestión. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Y eso es lo que da a veces no se llega a comprender en la cursada de qué es lo que se evalúa. Pero bueno, ahí te di una serie de pautas al respecto. Gracias. ¿Sí? No sé, todavía tenemos 5 minutos, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Igualmente, más allá de la evaluación, que obviamente la evaluación es clave para ustedes, para el desarrollo de la carrera y demás, y es lógico que así lo tomen, pero por otro lado, quizás uno es muy idealista, muy utópico, puede ser, pero la idea es que la materia le sirva independientemente de la nota, Claro, que le de esa sirva para... forma, conociendo más que nada también la expectativa del docente, uno puede enfocar la atención en la clase para tomarlo, para enriquecerse lo máximo desde ese punto de vista, porque, eh, digamos, si usted nos dijera, bueno, yo lo que quiero es que ustedes tengan claro los conceptos que son los que vamos a ver después, bueno, entonces uno hace hincapié en tomar nota de las definiciones, así, tomar apuntes de eso, y no tanto de utilizarlo digamos, en lo De personal. cuestionarse, quizás. Mirá, yo te Claro, digo, claro, ahí tomaste, mira, te voy a dar un tip y le sirve a todos. Nunca digas nunca, dicen, ¿no? Pero nunca tomé una definición. Nunca tomé una perfecto. definición. Y no Bueno, creo que eso ya nos dice mucho. nunca O tomé sea, una más que nada, definición y no, porque no. para ponerlo en Pero sí práctica. quiero que entiendas el concepto. Claro, Sí quiero que entiendas el concepto. O sea, yo no te voy a tomar definición de bioética, pero sí quiero que sepas qué es la bioética, para qué sirve la bioética y cuál es la utilidad de la bioética en tu práctica clínica. claro, Entonces, yo para te voy a aprender a hacer ejercitarlo. preguntas para que vos las pienses, para que vos las razones. Eso es la bioética. ¿Sí? Eso es la bioética. La bioética es cuestionarse, pensar, es razonar. Que eso es lo que a vos te va a pasar en un hospital. Cuando tengas una situación, ¿qué hago acá? ¿Qué hago frente a este tema? ¿Qué hago frente? La familia no quiere que le diga esto al paciente. Y yo le tengo que decir o no. Hay parte de la familia que no quiere, parte de la familia que sí quiere. El paciente me dice que le oculta información a la familia. ¿Qué hago? ¿Le oculto la información o no? Esas son situaciones éticas. Claro. Y eso es lo que trata la bioética. Y eso es lo que yo puedo llegar a preguntar en base a lo que estuvimos viendo. Entonces vos tenés que tener los conocimientos teóricos para después llevarlo a esas situaciones. Yo te pongo una situación real y si vos te estudiaste todo de memoria, todas las definiciones, pero no entendiste las definiciones, no vas a poder resolver la situación real. Pero como lo que iba es eso, justamente, la situación real, de repente el profesional está, para procesarlo y para tomar una decisión, está días y días No con un siempre, conflicto. no siempre. Bueno, o sea, no,
me refiero En un comité entiendo sí, en un comité sí, pero muchas veces no. Muchas veces viene un caso que vos tenés que tomar una decisión en un día, en una tarde, y te llaman de urgencia. Cuando a mí, por ejemplo, me llamaron en La Rioja el viernes a las 10:30 de la noche, hace 3, 4 años, y que hicieron una citación al juez también, para ver si había que transfundir o no sangre a un paciente, yo estaba un viernes a las 10:30 de la noche y tenía que tomar la decisión ahí en base a todo lo que, al conocimiento que uno tenía. Y bueno, yo estaba en el hotel, me acuerdo, mirando un programa periodístico. Tuve que que- cambiarme y salir al hospital y enfrentarme, y por así decirlo, en a el 10 camino personas, ¿eh? no, y en el camino seguramente, no me quiero imaginar en su cabeza, eh, poniendo en la balanza Sí, no, qué temas estaban en sí, juego como sí, obvio. para tomar la decisión. Y estuvimos hasta la 1, recuerdo, estuvimos hasta la 1, 1:30 de la mañana, recuerdo, tomando, y bueno, fue una de las mejores experiencias que yo tuve en Y toma de eso, pero, decisiones. y esa decisión, por ejemplo, no es algo subjetivo, digamos, porque usted podría haber tomado una postura o podría haber tomado otra No postura la tomé y... yo solo, no la Ah, tomé yo ok, claro. solo. No, no, yo nunca tomo una decisión solo, nunca. No, 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 ahí nos reunimos con varios, con todos los médicos que estaban trabajando, no, no, fuéramos, no me acuerdo, 5 o 6 personas. Claro. No, no la tomé solo porque imagínate que es mucha responsabilidad, Claro, justamente por lo complejo de, es mucha de tener que... responsabilidad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, o sea que no, no Sí, podés. Y uno no abarca, volvemos a lo mismo, uno no abarca todos los campos apenas puede abarcar algo, ¿no? claro. Entonces vos tenés que ver un montón, bueno, ¿qué pasa si se hace esto? ¿Qué pasa si se hace lo otro? ¿Qué posibilidades de sobrevida? ¿Qué posibilidades de calidad de vida? Tenés que ver un montón de que escapan a mi conocimiento y bueno, y ahí lo charlamos, y hay distintas posiciones desde el punto de vista médico también, no solamente desde el punto de vista ético. Claro, un ejemplo de lo que hablábamos antes del dilema, porque también desde el punto de vista ético, legal, personal, del paciente, de la institución, de la familia, Sí, eh, sí, 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 sí. sí, Sí, por eso. Pero para eso uno tiene que tener un entrenamiento previo, porque si no tenés entrenamiento previo salís capaz, claro. decís qué hago ahora, salís eyectado, digamos, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que me pasa. A ver, yo no sé si les comenté a ustedes, hace unas semanas también me llamaron de hospital ahí a mi casa y también fue a la noche. Y también un viernes, no sé qué pasa los viernes, pero me llamaron un viernes a la noche para por teléfono era, y para tomar ciertas decisiones y bueno, hicimos esto fue ahora, fue hace un mes y medio, y no sabían qué decisión tomar. Este, Fue complejo, porque por teléfono es más difícil, sin ver al paciente. Bueno, yo traté de aportar algo, no sé, humildemente. Pero vuelvo a repetir, uno tiene que tener ese entrenamiento previo, si no, ustedes saben, en medicina tenés que tomar decisiones de urgencia, no podés andar pensando un montón. No es que vas a estar pensando en el momento, a ver, al principio por eso es lo que yo digo. Es como cuando vos manejás, por así decirlo, y aparece en un auto y vos no estás pensando las primera, segunda, tercera, lo haces automáticamente. Y algo de esto también hay. Uno tiene un recorrido Y y a a veces veces chocas chocas igual. igual. Sí, Y a veces chocas sí, a se veces ve un chocas jardín igual. cuidado. Exactamente. Y a veces chocas igual. Por eso, está muy bueno tu comentario, Sí. te lo agradezco. Y por eso, aún con toda la experiencia que uno puede tener, puede chocar igual. Entonces, más que por eso, la importancia de la Sí, formación. Eso es sí, la a ella importancia de la todavía no la habían formación. trasplantado. Porque no, no, yo hice 20 cursos de bioética, ya está, me las sé todas. No, no existe eso. No existe.
Pero la importancia es que ustedes se den cuenta y que no lo tomen como algo secundario, como algo, como una materia más, o que este tipo de situaciones así las van a tener, sobre todo con tema de relación médico-paciente. Por eso yo no me quiero meter tanto, porque quizás el tema de aborto, el tema de eutanasia no lo van a tener nunca en la vida, pero el tema de relación médico-paciente van a tener un montón de situaciones conflictivas que sí o sí, si trabajan en relación médico-paciente, la van a tener, muchas veces no van a saber qué hacer. No, Me y de alcancé hecho a por las tener las dos opiniones dosis. o por los comentarios que vamos Sí, teniendo acá, ya las claro, tenemos en el claro, día a día. Todo lo que estamos hablando es claro. aplicable en, Y yo, a yo diario. con esto cierro, pues no les quiero quitar más el tiempo, les agradezco la paciencia y el respeto y la escucha, pero quiero decir una cosa que me parece es importante en base a lo que vos acabas de decir. Vos ten en cuenta, yo ya lo dije, que ustedes van a ser profesionales de la salud, pero también van a ser pacientes, y sus familiares van a ser pacientes. Y ustedes tengan en cuenta que de acuerdo a los valores y de acuerdo a la ética de cada profesional van a ser atendidos de una forma o de otra. ¿Entiendes? Simplemente eso. O sea, como una vez me puso una alumna en una de las últimas cursadas, bueno, depende del profesional que a uno le toque. Bueno, eso es bastante lamentable o bastante al azar, digamos, porque es como una especie de carambola, por así decirlo, una especie de ruleta, una especie de azar, que si me toca un profesional con valor, con ciertos valores, mi familiar o yo mismo me va a ir bien, y si me toca otro profesional sin valores o que no le importe nada, como la otra vez me decía alguien, bueno, no había ningún tipo de conexión entre los profesionales. El kinesiólogo iba para un lado, el traumatólogo iba para el otro, el médico de cabecera iba para otro lado, nadie leía la historia clínica, nadie sabía lo que había hecho el médico que había estado un par de horas antes. Bueno, así iba todo, ¿no? En ese paciente. Entonces, nadie le importaba, no había una conexión, no había una comunicación entre los distintos. Puede haber excusas de todo tipo, ustedes las conocen mejor que yo, el tiempo, todo lo que quieran. Sin pensar, le terminé de limpiar el ¿Cómo? jardín. Sí, es que lo iba a hacer, ¿Quién pero aprendió el Bien micrófono? prendido el micrófono, Camilo. Sí, Entonces, simplemente eso. claro. ¿Por qué es importante la ética? Por esto, aunque sea de una forma egoísta, si se quiere, de una forma individual, volvemos a la regla de oro de la ética. Trata a los demás como quisieras que te traten a vos mismo. Claro. Esa es la regla de oro de la ética y de la moral de todas las éticas, de todas las corrientes filosóficas y de todas las religiones y de las no religiones también. Que todos quisieran que lo Igualmente, traten de una manera. Bueno, con simplemente respecto a eso. lo que dice, perdón, con respecto a lo que dice usted también, una vez más, recordar tampoco no personalizar, porque hay que también tener en cuenta lo que hay detrás de ese profesional. No solamente depende de si éticamente se comporta bien o no como profesional en sí, sino en el marco en que se encuentra, que obviamente a veces ejerce tanta presión Te como lo la situación aclaré, misma. te lo Sí, sí, aclaré sí, te lo aclaré varias veces durante el día de hoy, claro. con todas las argumentaciones que uno puede llegar a Sí, tener. sí, sí. De vuelta sí. Pero de última está la responsabilidad. Yo también, yo sé que tengo que dar una clase de 10 a 13 y tengo un montón de argumentos para decir la preparé o no la preparé, pero Claro, yo sé que la tengo que dar, por decir algo, ¿no? Obviamente que claro. ser médico es mucho más complejo que quizás que dar esta clase, pero eh, yo te entiendo lo que vos decís, eh, pero bueno, no quita la responsabilidad profesional. Sí, 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 por supuesto. Y si no, también está la posibilidad de tomar una licencia en determinadas situaciones, ¿no? Claro. Porque hay determinados momentos que uno realmente no puede atender o cuando uno tiene esas guardias que realmente yo nunca entendí cómo se pueden hacer guardias de esa extensión, ¿no? Que de mi punto de vista no van fuera de la ética realmente. Hacer guardias, yo tengo primos también médicos que hacen guardias, han hecho guardias de más de 30 horas, 40 horas. Realmente Extremo. es complejo dar una atención de calidad como uno quisiera
estando 40 horas. Uno no puede mantener, está estudiado, uno no puede mantener la misma atención durante 40 horas sin dormir, ¿no? Yo por lo menos no podría, no sé cómo hacen, pero... Así que bueno, los dejo con esto. Hay un montón de cosas, seguramente muchas cosas quizás no coincidan conmigo, bienvenido sea. Les pido que escriban comentarios, que me escriban en la semana, que no esperen al próximo viernes y la seguimos, ¿sí? La seguimos con todo lo que quedó y con los Gracias, nuevos temas. profe. Y espero que les haya servido de algo. Descansen Gracias. y muy buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias, profe.